Va a venir todos los viernes. Exacto. Con un tema distinto, ya sea alguna cuestión local, alguna cuestión provincial, nacional. No lo queremos encasillar. Bien, Así que la idea sí es un poco esa, conversar un poco y hacer el desafío de pensar a La Matanza en términos nacionales, en términos provinciales, tratar de hacer ese juego de vamos a pensar estar conectados territorio. siempre desde el territorio. Me parece que es un desafío que Ok. vamos a intentar hacer. Algunas ocasiones la agenda nos llevará para otros lugares seguramente, pero de alguna u otra forma el punto es la matanza. No solo por una autorreferencia, ¿no? Sino también me parece por el peso específico que tiene la matanza, no en términos de densidad poblacional, sino también en la política nacional, ¿no? En todo un armado que se viene dando hace varios años y hoy algo de eso tenemos también para empezar a mencionar y pensarnos también en esos términos. Estuvimos pensando el nombre para este segmento. Y empezamos a hacer bullying sí, con los apellidos. todo fue en torno a su apellido. Escuchame una cosa, pero lógico. ¿Cómo fue tu adolescencia con tu apellido? Magnífica. ¿Solían hacerte, sí? ¿Hacían Ah, chistes? con mi apellido, horrible. Sí. No, no. ¿Cómo fue tu adolescencia? Buenísimo. Magnífica. Claro. Magnífica, no fue buena, magnífica. Y cuando te hablan del apellido, no, mal. Horrible. Mal, muchas veces fui el hombre sin apellido para mucha gente, porque imagínense que soy Alba. Alba es un nombre de pila para muchos de mujer. Entonces, Sí, claro, me me decían agarré por Leandro Alba y bueno, se generaba ahí un poco la controversia a partir de Claro, eso. aparte de nombre de hombre, nombre de mujer. Claro, sí, imagínate qué pasaba, iba al médico también y Como cuando decían... escuchás que Ariel es la sirenita. Igual Alba para mí Claro. podría entrar en unisex. Nombre. Totalmente. Porque es el Alba también. Es el Alba también como sustantivo, sí. Estás muy reflexivo hoy. Bueno, cuestión que Me no gusta. tenemos nombre todavía. Me parece muy bien. Pero Bueno, ya va a salir. en cierta algo va medida a es salir. como lo que me pasa con el apellido, así que no estaría tan mal, digamos, sería coherente. ¿A usted le gustaría que hagamos un juego de palabras con eso A o mí le me molestaría? gustaría que esa transición de pensar el nombre dure 9 meses, pero yo lo propongo. por O ejemplo. sea, que sea una columna indefinidamente en búsqueda de un nombre. Hasta que lleguen los 9 meses y digamos, Porque bueno, es como... hemos parido el nombre. Vamos gestando. Hemos parido el nombre, Sí. me gusta. Estamos gestándolo. Me parece No sé, interesante. me parece como muy Yo lo de, dejo. che, ¿por qué Igual no se ponen a estamos a pensar término- un nombre en Igual lugar de estamos a hacer eso? término para poder realizar una interrupción voluntaria. También, y lo hacemos antes y dejamos de hacer la columna. Son todos Ah, planteos. o sea, la columna puede abortarse en cualquier momento. Claro. Tranquilamente. Y no, Sí, Paremos ahí. bien. Entonces No me está hagas bien. morir. Todo lo que Ay, Dios. al alba, noticias al alba, Claro. política al alba, Habría que madrugar ahí. alba, ¿cómo era el que? Yo ayer le Te había sugerí dicho. el albañil de las noticias. El albañil de las también. noticias. No puedes llamarte Te la salva. albañil de las noticias. No, Me el hace albañil de las acordar noticias es un malísimo. personaje de Videomatch. Muy buena. No sé por Claro, qué. ¿Viste? muy ¿No? El albañil de las noticias. Me Esa lo es una buena imagino. opción ¿Te también. acordás A Mati que me parece que le en- gusta. Sí. en Al 78 bastión, había uno porque que iba la- con el casco? Sí. Al vacío, dijo. La matanza que usted mencionó es como el bastión del peronismo, Absolutamente. se puede decir. Sí. Usted no puede ser al bastión que no. Podían dar eso también. Bueno, ¿no? ya lo vamos a encontrar, no quiero que perdamos tanto tiempo en esto. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vos sabés que ayer, en el medio del segundo paro nacional que convocó la CGT, de amplia aceptación, ya podemos decir, me parece, entre los trabajadores y las trabajadoras, al calor de lo que fueron las postales en el transcurso del día, se movió un estudio del INDEC donde daba cuenta de este enfriamiento económico, por decirlo rápidamente. Y lo que empieza a preocupar es que no solamente tenía que ver con la incidencia del consumo, ya vamos a llegar a la política, pero decidimos hacer otro caminito, Está muy bien. que reflejaba los problemas en materia de producción. Esto es un estudio interanual, quiere decir que comparamos marzo con marzo, y algunos de los números que generan preocupación son, por ejemplo, en el terreno de los electrodomésticos, equipos, aparatos e instrumentos, la caída, atención, es de 42,8%. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en año pasado estábamos haciendo una producción de 10 aparatitos manufacturados, hay 4 y pico que no se están vendiendo, ¿no? Bueno, esto para tener en cuenta, esto a nivel nacional. Sigamos entonces. Maquinaria y equipo se usa más bien para
lo que es el agro. El sector del Claro. campo. sí. Exacto. Y no es necesario decirlo, en Argentina tenemos un gran movimiento en esos términos. La caída es del 37,9%, es casi el ejemplo anterior, es muy alto. Vamos a hacerlo rápidamente, a esto se los voy a mencionar. Por ejemplo, en el caso de vehículos y automotores es del 25,5%. Digamos, de 4 autos que se vendían, hay uno que ya no se está vendiendo, ¿no? ¿Por qué les digo esto yo? Porque la recesión preocupa sensiblemente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se caracteriza además por justamente todos estos productos industriales, además de un fuerte contenido del agro. Y hay un dato que a mí me interesó, que es de la Unión Industrial Bonaerense, que la industria manufacturera, que es de lo que yo les vengo hablando, implica el 30% de la estructura productiva. Es decir, de todo lo que se produce, de 10 cosas, unidades que se producen, hay 3 elementos de eso que salen justamente de esta estructura manufacturera, que es la que genera efectivamente valor agregado y es la que está generando mucha preocupación. Se estima que dependen 500.000 familias, ¿no? Estamos tratando de desentrañar por qué el motivo de este paro tuvo esta contundencia. Y de a poquito vamos llegando a la matanza. Quiero decir que de ahí los datos que está hablando son de la provincia de Buenos Aires, Exactamente. que a su vez es prácticamente el 40% de la industria del país. Exactamente. Entonces, ahí es un dato que toma mayor relevancia, por supuesto, porque es donde se concentra la mayor actividad industrial y manufacturera. Y en esto que te decía anteriormente, ¿no? El 30% de la estructura productiva sale de la provincia de Buenos Aires, que es casi un 10% más de la media nacional. Es decir, que el problema es, no te digo directamente provincial, pero naturalmente el problema que tiene Axel Kicillof para gestionar la provincia es mayúsculo, dicho rápidamente, y los que lo sienten son las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. A mí también me interesa particularmente un número de todo esto, que es el segmento de prendas de vestir, cuero y calzado, y ahora les voy a contar por qué, que descendió un 21,3%. ¿Y por qué mencionamos el caso de calzado y prendas de vestir? En el año 2016 La Matanza fue declarada Capital Nacional del Calzado. La erradicación del más del 50% de las empresas del calzado del país en el distrito justifican esta declaración. ¿Qué queremos decir? Bueno, la gran mayoría de las empresas que están acá se dedican a ese rubro. Y la caída es estrepitosa. ¿Dónde se ubican? En Lomas del Mirador, en San Justo, en Ramos Mejía, La Tablada y en otras localidades. Hubo una ordenanza en 2018 donde se crea el polo de calzado en Gregorio de la Ferrere. Claro. No los voy a aburrir más, pero les voy a decir que el crecimiento más fuerte de este sector, que se estima que tiene unos 4.000 puestos de empleo aquí en La Matanza, que tiene 400 empresas destinadas a este rubro. ¿Saben cuándo fue el año en que este sector empezó a repuntar después de lo que fueron las crisis y de todo eso? ¿Cuándo? El 2003, ¿les suena el 2003? Mirá vos. ¿No? Un dato importante, ¿no? Para tener en cuenta por qué justamente hay ese vínculo con la figura de Néstor Kirchner, al margen de cualquier especulación política, claro. Pero cuando uno piensa en lo que fue la estructura de la tensión que se dio también en el 2001 y el advenimiento y la llegada de Néstor Kirchner al poder y los vínculos que se tejieron con, por ejemplo, Balestrini, que es una estructura que perdura hasta el día de hoy, bueno, tiene sentido, ¿no? No hablamos solamente de una estructura político-partidaria, tiene que ver con una forma de ver un modelo de país. En términos generales. La caída que se está registrando en este momento tiene que ver con simplemente con ventas o también para poder sostener las estructuras de, no sé, la fábrica de zapatos. Mira, ahí hay algo que me parece muy interesante que estamos diciendo, que es que estos números no son de consumo, estos son de producción. Y el hecho de que sea de producción, ¿qué implica? Que vos a lo que es las máquinas las estás usando menos, digamos, ¿no? Todo lo que es todo ese material disponible cada vez lo empezás a usar menos. Ahora, se estima también que el impacto en materia de empleo, ¿no? Va a ser también en el corto plazo, ¿no? Y es que todo es el famoso círculo virtuoso de la economía. Si no hay consumo, hay menos producción. Si hay menos producción, hay menos laburo. Si hay menos laburo, hay menos gente laburando. Hoy estaba observando que uno de los casos es la empresa Whirlpool, que de hecho tuvo que despedir muchos empleados porque
no está pudiendo generar competitividad con Brasil, por ejemplo. Claro. Entonces, al tener esa competitividad alta y no poder sostenerla, tiene que terminar bajando los gastos. Y los gastos, bueno, para los empresarios sabemos que es el salario. Total, es muy interesante la comparación que haces con Brasil y el mercado que vas a empezar a perder con Brasil. Es clave eso. Con los zapatos, totalmente, con los electrodomésticos también. Ahí en lo que es la zona de Manaos o la zona de lo que es el ABC, hace un tiempo que inclusive La Matanza empezó a generar algunos vínculos. Pero tené presente fundamentalmente que uno de tus principales compradores en materia geoestratégica, si querés, es Brasil y es China, que son los dos puntos a los cuales Milei le apunta justamente porque son países, bueno, bajo su punto de vista de izquierda, ¿no? Y con toda esta parafernalia que siempre le critica. El problema es que vos te estás quedando, digamos, sin posibilidades de encontrar mercado para tus productos, porque si vos me decís, bueno, yo tengo una crítica sustancial a esta posición política, pero consigo que Europa pueda llegar a suplir eso, es algo que no está pasando todavía. Y es algo que en gran medida están intentando los jefes municipales y el gobernador de la provincia sobrellevar a su manera. Hay algo que me interesa destacar, que es cuál es la respuesta a nivel local que se está dando a estos cambios, ¿no? Profundos y que ya se hacen sentir. Y el grado de efectividad, porque no podemos llegar a conversarlo, ¿no? Hay tres como grandes multisectoriales que se están dando en los últimos tiempos en La Matanza. Y que tienen la particularidad, me parece, que a diferencia del 2001, congregan al capital y al trabajo. Porque anteriormente era como el trabajo o los sectores desocupados discutiendo. Ahora se congrega el capital y el trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Y que tenés sectores de, no te digo la Unión Industrial, pero sí las cámaras industriales de La Matanza que empiezan a decir, che, está bien, vos me podés llegar a dar facilidades para echar a los trabajadores, ¿no? Lo que quiera. Pero yo la verdad que si no tengo consumo, no puedo proyectar. Y si además de eso me metés un incremento de las tarifas del orden del 200%, claro, yo no puedo planificar nada. Entonces, en ese sentido es muy problemático. Y la apertura de importaciones. Y la apertura, eso es algo que es interesantísimo, que también lo vamos a mencionar. En términos generales tenés tres multisectoriales. Una es la multisectorial más, por decirlo de alguna manera, oficial u oficialista, que es la que está encabezada por Fernando Espinosa. ¿Cuál es la estrategia que planea para seguir en los próximos tiempos? Bueno, planteó que va a presentar un recurso de amparo contra los aumentos tarifarios y el saqueo del gobierno nacional. Esto que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? En vistas del aumento de costos, la fractura que hay en términos de producción, lo que se va a plantear es un recurso de amparo. Vamos a ver en realidad, porque se viene anunciando hace ya algún tiempo. Y ustedes recordarán, Fernando Espinosa también es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Con lo cual, la voz de él, no solamente la del partido más grande del país, sino que también engloba a la de todos los distritos. ¿Sabés quién estuvo presente en la última reunión, por ejemplo, de la multisectorial de La Matanza? ¿Quién? Silvina Batakis, ¿le suena? ¿No? Claro. Ministra de Economía durante 24 días. ¿No? Estuvo poquito tiempo, estuvo después de lo que fue la salida de Martín Guzmán, que salió con una carta, se acordarán a ustedes, estaba hablando Cristina Fernández y el tipo anuncia en el medio de eso que dejaba la silla caliente, ardiendo, la agarra finalmente Silvina Batakis y la deja para que entre, para que se quede ahí en el ministerio Sergio Massa. Lo demás es historia conocida. Y una de las cosas que dijo en su momento, en la última reunión que fue la semana pasada, es: los peronistas no quieren el mal para ningún sector, sino defender las pymes, la industria, la ciencia y la tecnología. Esto que le decía anteriormente, la posibilidad de pensar en un proyecto que pueda congregar el capital y el trabajo. Tenés también en esta respuesta territorial al Consejo de Crisis de la CGT. ¿Y cuál es la propuesta que está haciendo el Consejo de Crisis de la CGT? Bueno, hacer esto que les decía anteriormente, ¿no? Recursos de amparo, pero no colectivos, sino individuales. ¿Por qué? Digamos, una estrategia parecida, pero hasta ahí. ¿Por qué? Y porque planteo es, la justicia está cooptada, dicen los tipos. Entonces vos presentás un recurso colectivo, te lo voltean y se complica todo. Lo que nosotros queremos hacer es, justamente, un montón de bombitas chiquititas para que dos elementos, le generemos dificultades en materia de tratamiento, pero además para generar jurisprudencia. Porque en la medida que una prolifere,
se genera eso. Vamos a recordar que un recurso de amparo es esa acción judicial que protege los derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial. Porque claro, sabemos que cuando entra la justicia, ¿no?, esto lleva un tiempo, se retrasa y finalmente en estas multisectoriales que decimos que tenemos en La Matanza, hay una tercera, que es la de las organizaciones sociales. Y esta de las organizaciones sociales, tenemos a distintos referentes que están trabajando activamente. Una de ellas es, por ejemplo, la CCC. Sabemos que adelante de la CCC está Juan Carlos Alderete, que tuvo un rol fundamental en el 2001. Y en los últimos tiempos, a partir de estas multisectoriales que se empiezan a dar, también empezó a resonar lo que fue el matanzazo, ¿no? Ustedes se acordarán que el matanzazo fue esa acción que duró entre 18 y 19 días, entre el 6 y el 24 ¿de qué mes? De mayo. Mira. De mayo del 2001. Y ahí empieza a tomar otro nivel, ¿no? Este tipo de, o al menos otra envergadura, estas multisectoriales de las cuales estábamos hablando, y nos pareció interesante también, ¿por qué no?, conversar con él para que nos cuente cómo se están dando las acciones el día en estos días, Mauro. Lo tenemos en línea, justamente a Juan Carlos Alderete, referente, como decía acá Lea, de la corriente clasista y combativa, exdiputado nacional. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas tardes. Acá Mauro Jardón lo saluda. Estamos con Camila Sansi, con Leandro Alba, el que nos está haciendo este informe acerca de las distintas multisectoriales y este movimiento que se empieza a ver aquí en La Matanza. Bienvenido, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, Lea, si querés empezar, porque es tu tema y me parece que vos lo conocés a fondo para charlar con Carlos. ¿Cómo estás? En primer lugar, bueno, preguntarte hay un planteo que es muy importante que se empieza a hacer en las últimas semanas a partir de un pedido tuyo acerca de la posibilidad de que se declare la emergencia alimentaria acá en La Matanza, ¿no? Me parece que eso da cuenta de la situación que estamos viviendo en los comedores y en los barrios populares de La Matanza. Si querés contar un poco más al respecto. Sí, mira, ya lo venimos viendo inclusive al principio con varios dirigentes de varios gremios, luego se transformó ya en una discusión dentro de la CGT Nacional y de la CGT de acá de la Matanza, que se ha realizado plenarios, discusiones, para ver cómo íbamos a ir confluyendo, uniéndonos, la necesidad que en estos tiempos exigen, ¿no? Es decir, a partir de allí todos sabemos que la CGT y el movimiento sindical están en el centro de la escena, que son los trabajadores en todos sus afluentes, trabajadores desocupados, ocupados y jubilados, y estamos organizados. Tenemos objetivos concretos y podemos reaccionar rápidamente y movilizar a cientos de miles de trabajadores y trabajadores. Pero como dice la CGT, es también, y como decimos también nosotros, es también la política la que tiene que construir una alternativa programática y de unidad para salir de esta infamia nacional en la que estamos metidos, ¿no? Por eso es el pedido expreso que se ha hecho, inclusive el plenario que se realizó estos días que pasó allí en el club en Isidro Casanova, ¿no? De que tomaran en su mano el gobierno de la Matanza, que el intendente, que se presentara o se elaborara un recurso de amparo por todos los tarifazos que estamos sufriendo la sociedad, ¿no? Que llámese allá trabajadores ocupados, desocupados, jubilados, pequeños comerciantes, industriales, bueno, todos estamos sufriendo el golpe de distinta forma, pero estamos hablando del tarifazo, ¿no? Y también le he pedido al Consejo Deliberante de que se declarara la emergencia alimentaria, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los puntos más centrales que me parece que da cuenta también de la situación que se está viviendo. ¿Qué implicaría en caso de que se apruebe un proyecto de esas características, Juan Carlos? Bueno, nos da elementos y nos da instrumentos para poder nosotros también reclamar legalmente, ¿no? Donde allí tenemos nosotros una cuestión que es política, es decir, y también para poder negociar cualquier otra alternativa, es porque tenemos propuestas también, porque estas tarifas son impagables, que por lo menos decir, bueno, que lleguemos a una negociación de acá a algunos meses que realmente retrotraiga las tarifas para atrás y seguimos discutiendo, ¿no? Bien.
Me parece que también es central pensar desde el punto de vista de lo que es la articulación que están haciendo con otros sectores. Nosotros los que hablábamos acá al aire, es esto de cómo se van congregando el capital, el trabajo y también los sectores, digamos, excluidos, ¿no? Juan Carlos, ¿querés hacer también una definición de lo que es esta multisectorial y al menos los objetivos más centrales que se persiguen? Bueno, todos sabemos que también el ajuste de Milei golpea a todo el pueblo, ¿no? Golpea a las pymes, la producción nacional, golpea el comercio, el consumo, golpea a las caspas medias, golpea a la salud, a la educación pública, a las universidades nacionales, pero se ensaña particularmente con los trabajadores y los que menos tienen, ¿no? Y esto llevamos como ¿por qué buscar la unidad y defender los derechos conquistados que ha costado vida a muchos dirigentes que han dado su vida por tener esos derechos y gozar esos derechos, ¿no? Es decir, charlando varios días, como ya nos conocemos de hace muchos años con Luis Delía, dijimos, bueno, comencemos también a transitar lo que hemos aprendido en el 2001 y por qué esa necesidad de la unidad y por qué la necesidad también de dar batalla, porque no dar batalla nos vamos a encontrar después con una realidad que va a ser muy difícil, después va a costar muchísimo poder levantar a nuestro país. Y levantar nuestro país significa también ir resolviendo el problema social que se agrava día a día. Yo recuerdo allá en el 2001 a Luis Delía nos decían bombero, porque habíamos apagado un incendio. A la vez después también tuvimos una denuncia que ha sido una causa de Estado, que nos acusaron a mí, a Luis Delía, de haber un poco más dado un golpe de Estado a De la Rúa, ¿no? Es decir, tuvimos que declarar con Estornelio, Yarguide, en esos momentos, ¿no? Después que pasó en el 2001, y lo que todos sabemos, lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Juan Carlos, para finalizar, no sé si ahí ahora le queda alguna más a Leandro, pero queríamos focalizarnos en este tema, pero también aprovecharlo para otra cuestión. Nosotros venimos charlando acá y se ve, ¿no? También algunas encuestas que tienen que ver con la imagen del presidente y algunos entrevistados que hemos tenido la chance de charlar en estos últimos días nos dicen, bueno, la verdad que en La Matanza no se ve esa buena imagen que quieren reflejar desde algunos sectores. No sé si La Matanza o el conurbano, pero evidentemente hubo mucha gente que o por desconocimiento o por esperanza o por estar cansado también de muchas cosas que no se le solucionaban, confió en este gobierno. ¿Vos qué es lo que ves por parte de los vecinos con los que charlás, con los que tenés cercanía, que tal vez muchos habrán incluso optado por esta opción en las elecciones? ¿Qué le decís, qué charlás y cuál es su situación? No, yo estoy seguro de que también el gobierno anterior y todos los que hemos cumplido alguna función en distintos niveles, por supuesto, y distintas responsabilidades, tiene que haber una autocrítica porque realmente no se solucionó los problemas que la gente votó al gobierno del Frente de Todo en el 2019. A partir de allí el enojo y después Milei aprovechó muy bien las redes sociales, aprovechó muy bien cómo nos veníamos dividiendo los distintos sectores, principalmente del campo popular, ¿no? Y allí surgen las vanidades, surge el sectarismo, surge el ideologismo, y no surge primero que nada cuando nos hemos puesto de acuerdo en el 2001, lo primero que nos hemos puesto de acuerdo con Luis Delía fue justamente tenemos que defendernos como sector, tenemos que defendernos como clase y tenemos que defender también a nuestro país, ¿no? Porque tiene mucho que ver en qué país queremos vivir, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, bueno, quedamos charlando por estos temas, por supuesto, muy preocupados por la situación y atentos a estos distintos movimientos que ver también para dónde pueden ir virando. Un abrazo grande y gracias. No, al contrario, y quiero ser solidario también con aquellas personas que realmente han terminado heridas en este accidente, que no fue un accidente, sino que es provocado también por el propio gobierno nacional de no invertir justamente por la seguridad de los pasajeros de los trenes, ¿no? Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa, ex diputado nacional, bueno, sobre el final haciendo una autocrítica, pero fundamentalmente esto que mencionaba Lea y que por eso lo convocamos, hablando de esta multisectorial.
rememorando tal vez alguna cuestión de lo que fue en esos inicios que terminaron en la crisis del 2001. A ver, también hay que, porque para ser justos siempre hablamos de contextos, ¿no? Absolutamente. Era un contexto muy distinto, tal vez veníamos de un proceso en el que o por lo menos no se reflejaban algunas cuestiones, más allá de la situación de la desocupación que era, ¿no? Totalmente. Que durante los 90 fue todo un tema. Pero hay un contexto mundial que es distinto, hay un gobierno que es distinto, ¿no? Una manera de hacer política distinta. Y insisto, también debería haber tal vez otro tipo de intenciones. Bueno, esta es una, ¿no? que tiene que ver con empezar algunas estrategias de ver cómo se puede cambiar el rumbo que pretende el gobierno. Pero bueno, siempre partiendo de la base que estamos en una situación distinta. Distinta, me parece central, y eso es algo que también quería mencionar. Era un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? De cómo estos contextos son distintos y que uno a veces, pero es propio de la experiencia mirar hacia atrás, ¿no? Digamos, el desafío es, me parece, pensar un futuro que nos invite a una incertidumbre novedosa, ¿no? Porque lo que estamos transitando tal vez no es solamente, entre comillas, lo malo que ya sucedió, sino tal vez es lo malo nuevo, digamos, Claro. ¿no? Pensando en valoraciones. Y eso demanda también. Y mira, algo que vos decías y que tiene vínculo con esto, uno de los datos que encontré es que en aquel entonces 7 de cada 10 personas estaba harta de su clase política y exigía una renovación con nombres, ¿no? Y la pobreza superaba el 50%. Busco datos del presente. Actualmente, estas son estimaciones del primer trimestre de este año, hecha por la Universidad de Itela, que hablan, que es una proyección que se hace a partir de la canasta básica, ¿no? Para los primeros meses del año se habla del 51,8 para tener en cuenta, pero el otro dato que también me parece es la imagen positiva, que es un poco lo que estabas hablando vos de la gestión. La imagen positiva, dicho por Opina Argentina, es de la gestión actual, es del 53%. Entonces, esto que dice Mauro, no efectivamente, es un contexto distinto. Igual si vas a buscar la imagen de la Rúa en los primeros 5 meses de gobierno, debe andar por ahí. Debe andar por ahí, Lo mismo que Alberto Fernández. Digo, siempre los gobiernos cuando empiezan, los primeros meses tienen esa imagen positiva. Aparte vienen de ganar las elecciones, es lógico. Y ¿no? es lógico, absolutamente. Pero en ese entonces vos tenías 7 de cada 10 personas que te decían, estoy harta de la clase política. La cuestión de la no política que siempre está dando vueltas. Sí, ya habían pasado 2 años, ¿no? Exactamente, también. Me parece que también son esos algunos de los elementos. Fíjate, todavía el presidente no se reconoce como un político. Es decir, Total. si sigue con este discurso, por más que adentro está Patricia Bullrich, que estaba en ese mismo gobierno, digo, va a seguir también teniendo esa lógica de no soy un político, ¿no? Que se vayan todos los políticos. Bueno, yo soy político. Yo no soy político. Sí, y es muy curioso porque, por ejemplo, esta semana en Morón se abrió una especie de escuela para dirigentes de La Libertad Avanza. La pregunta es, ¿cómo es difícil de comprender esto raro nuevo que estamos transitando? Que es como, hablo una escuela de dirigentes para hacer no política. Y nada, este silencio, ¿no? Es como difícil de entender, pero bueno. Igual lo entiendo y hasta me parece lógico. Porque demanda una organización el discurso, totalmente. Sí. Muy interesante me parece lo que nos decía.